La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestra meditación de hoy está tomada del libro de Gálatas, de su capítulo 2, los versículos del 14 al 21, los cuales leemos y meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues, cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y qué confrontador pasaje, qué texto que nos hace detener en nuestro acelerado estilo de vida para evaluar la forma como estamos viviendo y sobre todo para evaluar la forma como vivimos y testimoniamos nuestra fe, porque en nuestra condición caída, en vista de que hemos heredado el pecado, y esto trae como consecuencia que ninguna de nuestras obras esté a la altura del estándar de Dios, estamos siempre corriendo el riesgo de intentar hacer las cosas aún en nuestra buena voluntad, con el propósito de ganarnos el favor de Dios. Y nadie, como bien dice este pasaje, tiene la capacidad ni la tendrá jamás de cumplir a la perfección todo lo que establece el sistema de ley que en el antiguo pacto Dios estableció con su pueblo. Y nos pudiéramos preguntar, ¿y si Dios sabía de antemano que nadie iba a cumplir esas leyes por completo? Y si Dios dice que el que viola uno de los mandamientos es como si violara toda la ley, entonces ¿para qué la dio? Pues la ley simplemente nos muestra dónde están nuestras fallas, dónde están nuestras debilidades, dónde está enraizado el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es justo para que ahora, bajo el nuevo pacto, tú y yo podamos traer esas áreas grises, esas debilidades de nuestro corazón, cautivas a la cruz de Cristo, para que el Señor se glorifique en ella
para que Cristo nos libere de esa raíz de pecado, de esa zona oscura que nos impide vivir a la altura de Dios. Tal vez nunca lo alcancemos. De este lado de la gloria es imposible, bien dice Jesús, pero la obra de Cristo, su justicia perfecta, se nos transfiere por la fe en Él. Y es a eso que Pablo está llamando principalmente al apóstol Pedro. Fíjate bien, al gran apóstol Pedro, a reevaluar, a reestructurar su manera de enseñar y de testimoniar la fe. Porque los seres humanos siempre corremos el riesgo, en nuestra mente egoísta, en nuestra mente hedonista, en nuestra mente narcisista, a querer centrar la obra en nuestras propias acciones para ser nosotros quienes nos llevamos el mérito. Queremos hacer las cosas para ganarnos la recompensa. Pero en la salvación al hombre le es imposible. Y es por eso que fue necesario que Cristo se ofreciera por nosotros. Y en su obra, en su sacrificio redentor, en su obediencia y justicia perfecta, es que todo creyente haya la redención, el perdón y el ser declarados hijos de Dios. De modo que dejemos de intentar hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros creemos, como nosotros pensamos. Tengamos cuidado de esas viejas tradiciones a las que estábamos acostumbrados a practicar, intentando incluso agradar a Dios, pero que no tienen base bíblica, que no se relacionan con Cristo, que no dan gloria al Redentor del mundo. Por la fe en Jesús, todo creyente es perdonado y redimido, y debemos dar muerte a nuestro yo egoísta, a ese yo en el que se ha centrado el mundo moderno, para darle el primer lugar a nuestro Señor y Salvador. Y una vez entendemos esto, entonces vamos reconfigurando, reestructurando nuestra manera de vivir conforme al ejemplo que Cristo nos dejó. Porque si tú y yo tuviéramos la capacidad de que por nuestras obras pudiéramos autosalvarnos, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Meditemos en esto y démosle a Cristo el primer lugar y pidámosle al Padre que nos ayude a reestructurar nuestra vida conforme al ejemplo que Jesús nos dejó. Amante Padre Celestial, adoramos tu nombre en esta hora y te damos gracias por llamar nuestra atención a fin de que quitemos nuestros ojos de nuestro corazón egoísta y podamos enfocarnos en la persona de Cristo. Queremos morir a nuestra realidad humana y pecadora para que Cristo pueda vivir y glorificarse en nosotros y a través de nosotros. Y todo esto, Dios de amor, queremos hacerlo para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Te lo pedimos, Padre bueno, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.